Hola, buen día. Mi nombre es María José Martínez Rodríguez y les voy a hablar sobre un tema que a todos nos involucra, aunque a veces no lo tengamos en cuenta. Estos son los riesgos tecnológicos. Ok, como índice les voy a poner un poco de la información de la introducción. Los voy a introducir un poquito más al tema. También les voy a decir el qué son, el qué es. Les voy a dar algunos puntos clave. Les voy a dar ejemplos en la historia, ejemplos reales, comunes. Artículos que involucra el cómo protegerse también como de todos estos riesgos. Y también les voy a dar mi conclusión. Al final también tendrán la hoja donde puse todo de dónde saqué nuestra información. Así que, listo. Introducción. Para introducirlos un poco al tema, puedo comenzar con decirles que todos vivimos rodeados de tecnología. Usamos el celular literalmente para todo. Guardamos información en la nube, confiamos en las redes sociales y dependemos de internet para estudiar, trabajar o hasta divertirnos. Pero alguna vez nos hemos detenido a pensar, ¿qué pasa cuando toda esta tecnología falla? O se usa de modo incorrecto o de forma incorrecta. Los riesgos tecnológicos son precisamente esas consecuencias negativas que pueden surgir por el mal uso o hasta el abuso de la tecnología. Pueden ir desde algo tan común como perder archivos importantes o ser víctima de un hackeo, hasta cosas más serias como la manipulación de información, los fraudes digitales o el impacto emocional que causa el vivir conectados todo el tiempo. Entender todos estos riesgos no significa tenerle miedo al progreso, sino aprender a usar la tecnología como con conciencia y obviamente con responsabilidad. Al final la tecnología no es ni buena ni mala. Depende más bien de cómo la usemos y si sabemos identificar sus riesgos, si podemos aprovechar todo su potencial, claramente sin poner en peligro nuestra seguridad ni nuestra privacidad, que es lo más importante. Así que más que ver la tecnología como una amenaza, hay que verla como una herramienta poderosa, siempre y cuando sepamos controlar nosotros y no al revés, obviamente. ¿Qué son? ¿Qué son los riesgos tecnológicos? Los riesgos tecnológicos son las consecuencias negativas que pueden surgir del uso o del mal uso o el fallo de la tecnología. Esto incluye desde problemas comunes como perder información hasta cosas más serias como hackeos, filtración de datos personales o incluso impactos en nuestra salud mental por depender tanto de los dispositivos digitales. Lo más importante es que estos riesgos son inevitables. La clave está en reconocerlos, prevenirlos, manejarlos y obviamente todo esto con responsabilidad. Esto significa identificar qué partes de la tecnología usamos que podrían fallar, el evaluar qué tan graves serían los efectos si algo sale mal, o aplicar medidas de protección y aprender a usar la tecnología de manera segura. Puntos clave. Consecuencias del uso o mal uso de la tecnología. Los riesgos. Por ejemplo, cuando un sistema se cae, se pierde información o alguien accede a nuestros datos sin permiso, esto pasa porque la tecnología no siempre es perfecta y depende de cómo utilicemos según un estudio de la organización
CIRO como siglas. Estos riesgos pueden afectar la seguridad, la confidencialidad, hasta las eficiencias de las empresas y hasta las personas. Como segundo de estos riesgos, también son los sociales y los éticos. No todo se trata de virus o hackeos. También hablamos de cosas como la desinformación, la pérdida de la privacidad o la dependencia emocional de las redes sociales. El OSD señala que el entorno digital puede afectar incluso la salud mental, la conducta y el bienestar, sobre todo los jóvenes. Es decir, la tecnología tiene como el poder, pero ese poder necesita responsabilidad. La tecnología obviamente tiene el poder como de nosotros al usarla, porque podemos empezar a depender de ella, pero si lo usamos con responsabilidad, obviamente no podemos correr estos riesgos, o no tendríamos por qué correrlos. Como tercero, surgen por la evolución tecnológica y la falta de control. En realidad también surgen por la velocidad con la que avanza la tecnología. Mucho más rápido lo que aprendemos a controlarla, las empresas, los gobiernos y hasta nosotros mismos a veces no sabemos cómo protegernos, cómo usarla correctamente y puede llevar a casos obviamente catastróficos. En KPMG, una consultora internacional advierte que si no nos actualizamos nuestros conocimientos ni las medidas de seguridad, los riesgos seguirán creciendo. Entonces, la próxima vez que uses tu celular, subas algo a internet o descargues alguna aplicación, piensa, ¿estoy usando la tecnología de forma segura? Conozco los riesgos y no es un obstáculo y es una forma de protegernos y aprovechar obviamente mejor el futuro digital. Muy bien, en la historia. Esta es mi parte favorita de la presentación, ya que hablamos de algunos ejemplos que han pasado en la historia. Vi un documental, en realidad vi 3, que hablaban sobre algunos de estos ejemplos más a fondo y la verdad, estos 2 están muy buenos. Creo que son un buen ejemplo para este tema. Ejemplo 1. Ataque de Ramsworth en WannaCry. Esto es en el 2017. Imagínense, en mayo de 2017, un virus llamado WannaCry infectó a más de 200,000 computadoras en 150 países. Lo que hacía era bloquear todo su sistema y pedía un rescate en bitcoins para recuperar tus archivos. Y no fue cualquier computadora, obviamente. Afectó países, hospitales, empresas, gobiernos. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud tuvo que cancelar miles y miles de citas, cirugías, porque pues obviamente los sistemas estaban totalmente bloqueados y este caso nos muestra obviamente algo muy importante, que es una vulnerabilidad tecnológica que puede paralizar servicios críticos. Y no importa si eres ciudadano común o una gran institución, todos estamos expuestos si no lo protegemos, obviamente, de todos nuestros sistemas. En mi ejemplo 2 puse el de filtración de datos de Facebook. Este tema fue muy controversial en el año 2018, que fue cuando pasó. Ahora pensamos en nuestras redes sociales, porque en el 2018 se descubrió que Cambridge Analytica había accedido ilegalmente a millones de datos de usuarios de Facebook para influir en publicidad política durante elecciones.
Esto no fue solo un problema, sino un riesgo social y ético. Información personal literalmente de millones de personas fue usada sin su consentimiento, afectando la privacidad y generando un escándalo global sobre cómo se manejan nuestras cosas en Internet. El mensaje aquí es claro, la tecnología es poderosa, pero sin control puede afectar nuestra vida y nuestra sociedad. Por eso es súper importante aprender a manejarla con responsabilidad. Miren, les voy a enseñar algunas imágenes. Este de aquí es la conocida WannaCry y en la parte de aquí vemos los países que fueron afectados literalmente por, por estos hackers. Y aquí está lo de analítica de Facebook. Obviamente estos temas fueron muy populares, más que nada el de Facebook, porque eran nuestras redes sociales y era nuestra privacidad. Y pues la verdad sí estuvo muy feo. A mí me gustaban mucho estos dos ejemplos. También, en algunos ejemplos reales, piénsenlo, obviamente por un momento. Estás teniendo un día normal y de repente la tecnología en la que confiamos empieza a fallar y nos juega en contra. Esto no es algo inventado. Ha pasado varias veces en los últimos años y nos demuestra que aunque la tecnología nos hace la vida más fácil, también nos hace muy vulnerables. Bueno, voy a explicar los ejemplos. La filtración masiva de los datos. En T-Mobile, que sería este del 2021, sufrió una filtración que expuso los datos a más de 50 millones de usuarios, incluyendo nombres, números de teléfono y fechas de nacimiento. Esto nos enseña que algo muy importante, aunque confíes y guardes en grandes empresas tu información, siempre puede estar en riesgo si no la protege adecuadamente. Los datos personales son valiosos y obviamente debemos aprender a cuidarlos. El número 2, que son los algoritmos de selección laboral de sesgo. Este lado tengo la información. Muy bien. Algunas empresas usaban inteligencia artificial para contratar empleados, porque se descubrió que sus algoritmos discriminaban por género, edad o raza. Muchas personas fueron injustamente excluidas de oportunidades laborales solo por cómo funcionaban como un sistema. Esto nos muestra que los riesgos tecnológicos no son solo técnicos, sino también son éticos y sociales, y pueden afectar directamente a nuestra vida. En interrupción masiva, que sería el ejemplo 3 de servicios AWS, esto pasó en 2020. Voy a poner la imagen. Y estos servicios que dan soporte a cientos de plataformas y aplicaciones sufrió una caída masiva. Esto dejó sin acceso a millones de usuarios a servicios de streaming, tiendas en línea y aplicaciones de trabajo. Este caso muestra que incluso la tecnología más avanzada puede fallar y aunque un problema en un sistema puede generar un efecto, pues obviamente es algo global en dominio. Aquí les voy a mostrar algunos artículos en los que lo incluye este tema y también les voy a explicar un poquito de lo que funciona. Pues el primer ejemplo, que es el ISO, nos muestra cómo proteger la información y sistemas digitales, evaluando riesgos antes de que ocurran problemas. En el ejemplo número 2, que sería el segundo artículo,
Ofrece un marco general para manejar cualquier riesgo, enseñándonos a identificar, planear y controlar los problemas. En el ejemplo 3, es como una guía práctica para evaluar y priorizar riesgos tecnológicos, ayudándonos a tomar decisiones inteligentes, obviamente de protección. En el 4, creo que este es mi favorito, es la Ley de Protección de Datos Personales de México. Establece cómo proteger nuestros datos personales y reducir riesgos de filtraciones o fraudes. En el ejemplo 5, explica cómo los riesgos digitales afectan a empresas y sociedad y propone estrategias para mantener la seguridad tecnológica. En el último ejemplo, en el último artículo, se enfoca en proteger a los niños en Internet, enseñando a usar la tecnología de forma segura y responsable, también teniendo en cuenta que no hay que dejar a los niños que indaguen en el Internet. Muy bien. El cómo podemos protegernos. Vamos a empezar con mantener nuestros equipos actualizados. Obviamente las actualizaciones no solo cambian el diseño o agregan funciones, también corrigen errores de seguridad. Tener el sistema al día evita que los hackers aprovechen fallas viejas. En el segundo, usar contraseñas seguras. Obviamente nada de 1, 2, 3, 4 o lo ideal es usar combinaciones con letras, números y símbolos. Y si es posible, activar la verificación en 2 pasos para mayor seguridad. 3. Compartir información personal sin pensar. Muchas veces subimos fotos, direcciones, datos, obviamente sin medir las consecuencias. Cada cosa que publicamos puede ser usada en nuestra contra, ya que sí hay que pensar antes de compartir. 4. Usar antivirus y programas de seguridad. Estos programas ayudan a detectar virus o archivos peligrosos antes de que dañen nuestra información. Son una barrera básica, pero muy importante. 5. Cuidar lo que descargamos y en los sitios que visitamos. Evitar páginas dudosas, correos sospechosos o enlaces raros es clave. Anteriormente había visto un ejemplo de que se hizo muy famoso que te enviaban un link y cuando tú te metías te robaba información personal. Entonces, a veces un clic puede abrir la puerta a un virus o a un robo de datos. 6. Aprender sobre la seguridad digital. La mejor protección es la información. Si conocemos los riesgos, sabemos cómo prevenirlos. Ser conscientes nos convierte en usuarios más responsables y obviamente más seguros. Muy bien. ¿Cuáles son las repercusiones de los riesgos tecnológicos? Pues no solo se trata de fallas en las máquinas, sino de cómo estas fallas afectan a nuestra vida, nuestras emociones y hasta la forma en que trabajamos o estudiamos. 1. Pérdida de información. Un virus, un error, un ataque puede borrar documentos, fotos importantes en segundos. En empresas esto significa perder proyectos completos o información de clientes. 2. Robo de identidad y fraudes. Cada vez más personas sufren porque alguien roba sus datos o usa su información para engañar. Es un riesgo obviamente real que crece con el mal uso de redes y poca seguridad digital. 3. Pérdidas económicas. Las empresas obviamente pueden perder mucho dinero si sus sistemas son atacados. Y si su tecnología falla,
además de recuperar la confianza de sus clientes, pueden tardar años. 4. Daño de la reputación. Cuando una institución no protege bien los datos o comete errores tecnológicos, su imagen se ve afectada. Y todos sabemos que la confianza, una vez perdida, cuesta mucho recuperarla. 5. Consecuencias psicológicas y sociales. El mal uso de la tecnología también nos afecta emocionalmente. El ciberacoso, la exposición constante o depender demasiado del celular pueden causar estrés, ansiedad y aislamiento. Último, que sería el 6, es la dependencia tecnológica. A veces desconfiamos tanto en los dispositivos que olvidamos pensar por nuestros mismos medios o comunicarnos cara a cara. Esto puede hacernos menos creativos y más dependientes de, de la tecnología. En conclusión, hoy las empresas dependen completamente de la tecnología. Las usan para producir, comunicarse y tomar decisiones. Pero esa misma herramienta que las hace crecer también puede causar grandes problemas, si no se manejan bien, obviamente. Cuando ocurre una falla o un ataque cibernético, las consecuencias pueden ser graves. Sería la pérdida de información, daños económicos y pérdida de confianza de los clientes. Recuperar la reputación puede tardar años, por eso las empresas deben invertir no solo en equipos modernos, sino en seguridad, capacitación y prevención. La tecnología no es el problema, el riesgo está como lo usamos. En conclusión, los riesgos tecnológicos no desaparecerán, pero si aprendemos a manejarlos con responsabilidad y visión, pueden convertirse en oportunidades para innovar y obviamente mejorar. Así que, más que tenerle miedo a la tecnología, debemos entenderla, cuidarla y obviamente usarla con inteligencia. Para finalizar, les dejé algunas URLs, la mayoría, si no es por decir que todos, son PDFs, pueden consultar aquí las fuentes donde saqué la información. Y también voy a ver si en Classroom les dejo el link de los videos que vi sobre los ejemplos. La verdad están muy interesantes, yo los recomiendo mucho. Y pues muchas gracias. Sobre el tema está muy importante, es muy importante obviamente saber cómo proteger nuestros datos y el mal uso que le pueden dar o que le podemos dar. Entonces, espero que les haya servido de algo y gracias.